Señor Koldo siempre me recibía cuando iba a ver al ministro Ábalos y me despedía cuando me iba. Y en ese equipo de personas, el señor Aldama conoce si hablaba con el señor Koldo en relación con estas gestiones que se estaban haciendo. Bueno, hablaría con el señor Koldo cuando teníamos que tener una reunión con el señor ministro o el ministro le trasladaba información al señor Koldo para que se la transmitiera o al señor Daldama o cualquiera de nuestros equipos. Era la asistente del ministro Ábalos, igual que la recibíamos por parte de la Secretaría de Estado de Economía. También recibíamos inputs por parte de ellos. Bueno, recibíamos inputs por parte de mucha gente. Con el señor ha dicho también con el señor Ábalos, con el ministro. También ha tenido reuniones y también estaba gestionando también esas reuniones o participaba de alguna forma. Bueno, yo tenía que tener reuniones con el señor ministro de Transportes porque era de la parte que dependía de mi compañía, pero realmente quien más intervino en la parte del préstamo fue Economía, con el Ministerio de Economía, con la SEPI. Mire, le voy a preguntar, en ese periodo, en septiembre de 2020, ¿usted tenía una asistente o una secretaria que se llamaba Nuria? Sí. Sí. Le voy a preguntar por si Nuria, en ese momento, 10 de septiembre de 2020 o fechas coetáneas, le reportó acerca de un mensaje que le había enviado el señor Aldama, en el que, a efectos de la grabación y conocimiento de la sala, está en el informe 211-2024, folio 228, en el que le dice: ayer por fin conseguimos la carta del Gobierno diciendo que nos dan la financiación. Besazo, tranquila, todo se arreglará. No sé si se valorará el trabajo que se está haciendo, pero todo se va a arreglar. ¿En qué fecha me ha dicho? 10 de septiembre del 2020. El préstamo no se fue hasta noviembre, con lo cual, pues bueno, sería un acto de fe. ¿Pero le dijo su secretaria, le trasladó este mensaje? Pues no recuerdo si me lo transmitió, pero vamos. Mire, el 22 de septiembre hay también otro mensaje que consta en el informe de la UCO 49-2025, folio 124. Este mensaje se lo envía el señor de Aldama a usted. Se lo voy a reproducir y dígame si lo reconoce, lo primero. Amigo, por favor, déjame ayudarte. Puedo resolver esta situación, confía en mí. Sé muy mal, pero confía en mí. Dile a Ramiro que coordine conmigo, que él lleve, yo me encargo del resto con los ministros y sacamos esta mierda adelante. Y luego callarás muchas bocas, pero eso a su debido tiempo. Estoy contigo, a tu lado, sé que estás destruido, pero lo único que quiero es ayudarte. ¿Sobre este mensaje lo recuerda? Bueno, es un mensaje más de ánimo. Yo la verdad es que tuve momentos muy malos y muchas veces me desconectaba. Era un mensaje de ánimo. Él llevaba la parte institucional y con la parte jurídica, como muy bien dice el mensaje. Nada más. ¿A qué se refería el señor de Aldama con yo me encargo del resto con los ministros? Bueno, él llevaba la parte institucional, con lo cual él tenía la comunicación con los diferentes ministros, igual que lo tenía yo directamente, lo tenía... Más allá del señor Ábalos, ¿tenía comunicación en relación con este asunto con algún otro ministro? Evidentemente, el señor Ábalos tenía que estar informado, al igual que el Ministerio de Economía. Hay otro mensaje de fecha 15 de octubre de 2025, también del señor de Aldama a usted, en el que consta el informe 49/2025 de 9 de abril, folio 125. En ese mensaje le traslada: ayer conseguí que el Consejo se moviera del 23 al 20. ¿Recuerda este mensaje? No lo recuerdo. La fecha es 15 de octubre de 2025, por si eso le puede situar. ¿Del 2025? Perdón, del 2020, disculpe. Del 2020. Pues no, 15 de octubre del 2020. No lo recuerdo, sinceramente. Recibía muchos mensajes todos los días. Le trasladó el señor, más allá de este mensaje, y por si lo recuerda de aquel momento, ¿a qué se refería con que había conseguido trasladar el Consejo? Pues no lo sé, si le digo la verdad. ¿A qué consejo se refiere? Se lo ha mandado el señor. Pues señor Aldama, disculpe. ¿Puede referirse al Consejo esto de la fase? Puede ser. Que posteriormente es el que da la financiación. No, el Consejo esto no da la financiación. El 27 de octubre del 20
El señor Aldama también le manda, en este caso es un audio. Ha dicho usted que me ha parecido entender que se da o se formaliza esa financiación en noviembre, lo he entendido así. Correcto. Vale. Bueno, pues le voy a preguntar por este mensaje, que es del 27 de octubre del 20. Consta al informe 211-2024, folio 231. Es un audio, pero está reproducido ahí. Disculpen la terminología. Joder, no tengo palabras, me he ido a dar una vuelta solo porque tenía que descargar. Estoy llorando como un puto bebé de la emoción, del peso que tenía encima, de toda la tensión y sobre todo, digo de corazón, la alegría por ti, porque lo has conseguido, porque tu familia tiene que estar orgulloso de la persona y el empresario que eres y por todo el abrazo enorme y voy a mirar vuelos para verte, te quiero, en fin, bueno, sigue ese mensaje. ¿Usted recuerda este audio? Sí, tuve como 200 mensajes en el mismo sentido. Vale, ¿y este audio a qué se debe? ¿Perdón? O sea, ¿cuál era el motivo de la alegría del júbilo del señor Aldama en ese momento, en octubre del 2020? En octubre del 2020. No recuerdo que ese mensaje era en octubre del 2020. Señoría, disculpe, le está preguntando por la sensación que tuvo... No es la sensación. Le estoy preguntando cuál era el motivo de por qué la felicitación del señor Aldama al señor Hidalgo en este mensaje. Pues no recuerdo por qué serían esas felicitaciones. ¿Usted se reunió en alguna ocasión con su padre y el señor Koldo en el ministerio? Con el señor Koldo nunca nos hemos reunido en el ministerio. ¿Y en algún otro lugar? En octubre del 2020, justo después de ese mensaje del señor de Aldama. No lo recuerdo. Disculpe, ha dicho a preguntas del Ministerio Fiscal que no recordaba que se hubiese publicado una nota de prensa en esa época. ¿Recuerda usted la publicación que se produjo? ¿Se fue el 8 de abril del 2000? El 8 de agosto, del 2020, en El Economista, en el que se hace un entrecomillado precisamente con parte de el borrador de la... La noticia del Economista no está incorporada a la causa. Bueno, le puedo enseñar muchas notas de prensa si ya me hace alusión de todo el mes de julio. Espera un segundo. Sí. Con la venia. La referencia al Economista y al Confidencial aparece en nota a pie de página en el informe como referencia a la publicación. En la nota 131 y en la nota 31, extraído a fecha tal de https www El Economista, eso está incluido. Le han preguntado si recuerda esas publicaciones, esa nota de prensa, como publicada en dos periódicos, El Economista y El Confidencial. Sí, es más, El Confidencial ya había sacado esa misma nota de prensa el 8 de julio. Y luego hay más noticias de prensa el 15 de julio, el 20 de julio, el 25 de julio, hablando exactamente de lo mismo. Y es más, El Confidencial hace referencia en agosto a que en julio ya había publicado esa nota. Y en esa nota que ha dicho que usted no recordaba que se hubiese publicado. Señora, no, yo he visto las publicaciones, yo no he visto ninguna nota oficial por parte del Gobierno. Está preguntándole sobre una nota de prensa, déjeme terminar, que inicialmente había dicho que no recordaba y que ahora dice que lo recuerda. Pero le están preguntando por notas de prensa cuando son informaciones de prensa, lo que no es lo mismo. Con la venia, señora. Salvando la diferencia es que como me ha hablado del Economista, por eso... Salvando la diferencia entre el contenido de nota de prensa y de noticia publicada, si puede identificar cuánto es nota de prensa y cuánto es noticia publicada, pues podremos... El único comunicado oficial que tiene la compañía, señoría, es el 9 de septiembre por parte de SEPI. Yo no he visto ninguna nota de prensa por parte del Gobierno durante todo el mes de agosto. El 9 de septiembre se refiere usted a una nota de prensa... Es un comunicado oficial de SEPI, ¿sí?, que es el que le vale a la compañía para hablar con sus acreedores, donde el proceso ya está en marcha.
Bueno, pues ya una vez clarificado que el 9 de septiembre hubo una nota de prensa o comunicado oficial y el resto son noticias publicadas. ¿De acuerdo? Pues continuemos. Aclarado. Con la venia, excelentísimo señor. Precisamente en relación con esa noticia de prensa o comunicado oficial, no sé si los... Todos estamos ya atentos y sabemos diferenciar entre nota de prensa, comunicado oficial y noticias publicadas. Creo que ha quedado aclarado. Si no, le voy a hacer otra pregunta. No tiene nada que ver con precisamente la publicación. Lo que quiero preguntarle es si esas informaciones, bien oficiales, bien que salieron en medios de comunicación, son coincidentes con un mensaje que usted recibió el día 7 de agosto del año 2020 a las 12:11, remitido por el señor de Aldama, que consta al folio 223 del informe que acabo de mencionar, 211-2024, en el que el señor de Aldama le reenvía precisamente un extracto reenviado por parte del señor Ábalos, que a su vez se lo envía al señor Izaguirre. Se lo aclaro. El señor Ábalos le envía un mensaje al señor García Izaguirre y, a su vez, el señor de Aldama, que recibe ese mensaje del señor García Izaguirre, se lo reenvía a usted. Y en ese mensaje se habla precisamente de esa nota, comunicado o información que le había trasladado. ¿Podemos ver ese informe y así ya? Sí, por supuesto. El folio 223 del informe 211, si se puede. Que se lea entero. Sí, con la venia, yo sé que puede parecer una tontería, pero la diferencia es que una cosa es un delito y otra no. Por favor, estamos hablando de nota de prensa, estamos hablando de comunicado, porque es que la diferencia es fundamental. En este momento está interrogando la acusación popular y usted se hace referencia a unos correos electrónicos que se mandan, o unos WhatsApp que se mandan. Este mensaje se envía, que empieza: durante este mes de agosto, Europa estará compartiendo con la sociedad estatal, participaciones industriales, detalles de su situación económica. ¿Eso es una nota? ¿Eso qué es? Es un mensaje. Ya, es una comunicación entre el señor de Aldama y el señor Hidalgo. Este mensaje fue reenviado anteriormente por el señor Ábalos al señor García Izaguirre. La pregunta es muy simple, da igual el reenvío. Si lo que le quiero preguntar es que usted recibió este mensaje. Yo sí recibió ese mensaje. Y usted, pues con posterioridad, sí tuvo constancia, porque lo ha hecho manifestar así en la sala, que parcialmente ese mensaje sí constaba reproducido en informaciones de prensa. Mire, la información que sale en el mes de agosto ya había salido durante todo el mes de julio. Entonces, a mí me mandaría un mensaje el señor de Aldama, pero para mí tenía poca trascendencia. Es más, es que ni le contesto ese WhatsApp. Vale. En relación con... usted le llega este mensaje, ¿sabe la fuente de este mensaje? ¿Se lo traslada el señor de Aldama? ¿Quién le envía este mensaje? No. No le traslada nada. ¿Le habló en algún momento el señor de Aldama de gestiones que hubiera hecho con el señor Ábalos o con el señor Koldo que pudieran tener que ver con este mensaje? A mí no me trasladó nada, es que yo a ese WhatsApp ni le contesto. El señor Aldama en alguna ocasión ha dicho que usted entregó 500.000 euros a Ábalos por el famoso rescate a Europa. ¿Es cierto? ¿Me puede repetir la pregunta? Dice doña Leonor que don Víctor de Aldama le ha dicho, en ningún caso don Víctor Aldama ha realizado... Reformule la pregunta con el hecho que usted quiera indagar del testigo, pero no ponga en boca del letrado que ha formulado la pregunta ese extremo. Bien. ¿Usted ha entregado 500.000 euros al señor Ábalos o al señor Koldo por el rescate de Europa? No. Voy a alterar lo que tenía pensado, pero para que siga. ¿Tiene usted conocimiento de un alojamiento vacacional en Marbella conocido como Villaparra, que podría haber sido utilizado por el señor Ábalos en agosto de 2020? Bueno, por los medios de comunicación. Por los medios de comunicación. ¿Pero fue usted informado por el señor Aldama de que iba a sufragar el alojamiento de Villaparra por el rescate de Europa? No. Entonces, ¿no es ningún premio por haber obtenido el préstamo? No.
¿Autorizó usted o algún órgano de Globalia el pago de ese alojamiento vacacional? No. ¿Provino ese pago de fondos de Globalia o del Grupo Hispania? No. Grupo Hispania no lo conozco. Hispaner, perdón. No, Hispaner. olvídenlo, del Grupo Globalia. No. Bien. ¿Recuerda en qué circunstancias conoció usted a don Koldo García Izaguirre? Pues creo que fue cuando fui la primera vez a ver al ministro Ábalos. ¿Y con qué frecuencia mantenía usted conversaciones con mi representado, con don Koldo García Izaguirre? Me refiero a los años 2020 y 2021. Bueno, él siempre me recibía antes de las reuniones con el ministro Ábalos, a lo mejor podía hablar 5 o 10 minutos. ¿Puede usted saber con certeza si la información que Aldama le transmitía procedía de don Koldo o era algo del señor Aldama en relación a los préstamos y la información que le transmitía el señor Aldama? Bueno, el señor Aldama me transmitía información de los diferentes ministerios. Algunas eran verdad, algunas eran medias verdades y algunas eran pues, más un tema de optimismo que otra cosa. Bueno, ya he explicado que Globalia tenía un contrato de servicios o de asesoría con el señor Aldama. La contratación de Aldama fue aprobada por los órganos correspondientes del Consejo de Administración de Globalia. No, no tiene que pasar por el Consejo de Administración la contratación de una persona. En esa relación que ustedes tenían con el señor Aldama, estaba incluido en los contratos, en la prestación de servicios que ustedes, la relación que tenían con el señor Aldama, gestiones ante el Ministerio o con la SEPI. Bueno, es que al señor Aldama se le contrata el 1 de noviembre del 19. Luego ya es posterior cuando ya se producen las reuniones, después de que se inicia el COVID, pero no. Sí, pretendo. Sí, gracias. Durante los años 2020 y 2021, ¿realizó usted o autorizó en nombre de Globalia algún pago económico a don Koldo García Izaguirre? No. ¿Entregó usted o alguien de su entorno en nombre de Globalia algún regalo, ventaja o beneficio no económico a don Koldo durante ese periodo? No. ¿Le exigió o le insinuó el señor Koldo en algún momento que Globalia debía realizar algún pago, contraprestación, a cambio de facilitar las gestiones con el Ministerio? No. ¿Tiene usted conocimiento de que el señor Aldama hubiera entregado en nombre de Globalia o de forma autónoma alguna cantidad de dinero a don Koldo García Izaguirre? Por parte de Globalia no. No sé a qué se refiere con la parte autónoma. Bien. ¿Sabe usted qué organismo era el competente para decidir si Era Europa recibía o no el apoyo del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas? Pues tenía primero que SEPI con todos los equipos y externos que participaron en todo el proceso que exigía Europa. Luego pasaba al Consejo Gestor y luego tenía que ser aprobado por un Consejo de Ministros previa información que se le facilitó a Europa. Es más, este caso ha estado en Europa porque Ryanair nos denuncia y el Tribunal Superior Europeo dice que está perfectamente hecho. Entonces, ¿el competente no era el Ministerio de Transportes? No. ¿Participó don Koldo García Izaguirre en las reuniones del Consejo Gestor de la SEPI que evaluaron la solicitud de Era Europa? No que yo sepa. ¿Tenía el Ministerio de Transportes por sí solo la capacidad de aprobar o denegar la concesión de esos fondos a Era Europa? No. ¿Tuvo don Koldo García Izaguirre alguna participación en la elaboración de los informes de viabilidad o en la selección de los asesores externos de la SEPI? No. En relación a la nota de prensa, simplemente por aclarar, para mi representado es muy importante la distinción terminológica, nota de prensa y comunicado y notas informativas de la prensa. Lo que sucedió en los meses de julio, agosto, esos adelantos a los que se refiere la AUCO en su informe, se refieren a exclusivas notas de prensa, informaciones, pero no con la realidad. Ni Era Europa ni el Ministerio de Transportes emitieron una nota oficial, comunicado oficial. Nunca he visto ningún comunicado oficial.
Creo que ese tema ya ha sido bastante clarificado, Sí. distinguiendo entre notas publicadas, noticias y notas de prensa. Sí. Se ha clarificado cuál era la nota de prensa, que fue la que, para el testigo la que emitió la SEPI El 9 de en septiembre. el mes de septiembre del 2020. Gracias. Sí, quería estar segura de que esto se había entendido porque es fundamental para la calificación jurídica de los No hay hechos. ningún problema. En esas notas, en esas noticias de prensa, que no comunicados oficiales, ¿había información que no fuera de conocimiento general o que no pudiera deducirse del contexto de las ayudas gubernamentales? Pues es que las notas de prensa, a ver, las noticias de prensa, pues cada medio decía una cosa distinta. Entonces, no tenía ninguna coherencia realmente, ni durante el mes de julio ni durante el mes de agosto, ninguna noticia que apareció en medios era consistente una con otra. ¿Solicitó usted o alguien de su entorno al señor Koldo García Izaguirre o al señor Aldama que el Ministerio de Transportes emitiera esa nota? No, lo único que pidió Europa era un comunicado oficial por parte del Gobierno para que se lo pudiéramos trasladar a nuestros acreedores. Bien. ¿Tenía Europa asesores financieros y jurídicos propios durante las negociaciones del préstamo? Sí, ¿Esos asesores mantenían contactos directos con técnicos de la SEPI y del Ministerio de Hacienda al margen del señor Aldama? sí. ¿La información que usted recibía a través del señor Aldama era sustancialmente distinta de las que le transmitían sus propios asesores externos? No, ¿Basó Europa alguna decisión empresarial relevante exclusivamente en la información recibida del señor Aldama? no. Estuvo, bueno, ya usted ha dicho a preguntas de mis compañeros que usted ha tenido alguna reunión con el señor ministro. ¿Estuvo don Koldo García Izaguirre presente en alguna de esas reuniones con el señor ministro? No, a lo mejor se quedaba, no sé, al principio 2 o 3 minutos, pero no estaba. ¿Actuaba de conductor o de ¿Perdón? presentador? Que no ha estado en el contenido, yo me refiero al contenido de esas reuniones. Bien. En esas reuniones, en los minutos que podían coincidir, ¿oyó usted al señor don Koldo García Izaguirre expresar algún deseo de que él saliera el préstamo, algo que a usted le hiciera pensar, si sale el préstamo yo voy a recibir una comisión? No, Bien. ¿Instó usted en algún momento al señor Aldama para que le consiguiera información reservada o información confidencial sobre las deliberaciones internas del Consejo Rector? no. En los mensajes que el señor Aldama le enviaba, ¿aparecía en algún momento el nombre de don Koldo García Izaguirre como el origen de la fuente de la información que le enviaba el señor Aldama a usted? Bueno, el problema es que esto es todo muy bilateral, pero yo recibía informaciones por parte del señor Aldama, del señor de asesoría jurídica, asesoría financiera, comunicaciones por parte del Ministerio de Transportes y por parte del Ministerio de Economía, por parte de SEPI. ¿Le describió en algún momento el señor Aldama una estructura de personas que trabajaban juntas de forma coordinada para obtener la nota de prensa o para obtener el préstamo al margen de del Consejo Rector que usted que ha comentado, que era el procedimiento, el cauce legal? Todo ha ido por el cauce legal. Percibía, bueno, esto ya está contestado. En ese rescate, en ese préstamo, bueno, ese rescate, si no ha influido el señor Aldama, ¿ha influido la esposa del señor presidente del Gobierno? No, ¿Lo que se cuenta de la noche de San Petersburgo tiene algo que ver con la realidad? no sé qué se cuenta de la noche de San Petersburgo. Bueno, no están las actuaciones, con lo cual, si no quiere hacer usted ninguna Si no manifestación... forma parte del objeto del proceso, no sigamos por ese interrogatorio. Bien. ¿Realizó Europa vuelos para el transporte del material sanitario durante los primeros meses de la pandemia? Sí, ¿Esos vuelos fueron controlados mediante procedimientos comerciales ordinarios o por las administraciones o entidades que apoyaban al transporte? ¿O había algo excepcional? no le entiendo la pregunta. La repito, sí. ¿Esos vuelos fueron contratados mediante procedimientos comerciales ordinarios por las administraciones o entidades que necesitaban el transporte?
¿Hubo un procedimiento ordinario o No, hubo algo especial? las contrataciones iban por la compañía Soluciones de Gestión y las negociaban con los departamentos comerciales de Europa. ¿Negoció usted las condiciones de esos contratos directamente con don Koldo García Izaguirre? No, ¿Intervino don Koldo García Izaguirre en la adjudicación de esos contratos de transporte a Air Europa? no, ¿Tenía usted conocimiento de que don Koldo García le solicitara en algún momento algún favor personal, menor, de otra índole, aparte de los ya comentados aquí? no. Y ya simplemente por acabar, entonces, el señor Aldama no consiguió recuperar la deuda de Venezuela, a pesar de lo que le pudo prometer. No. Pues no hay más preguntas.